Atención primer grado clase 3 Tyler, por favor ven a la sala de profesores inmediatamente. Tyler, ese es mi nombre tal como decía el anuncio. Estoy en mi primer año de escuela secundaria. La llamada llegó justo cuando el quinto periodo estaba a punto de terminar y sin querer me convertí en el centro de atención. No tenía idea de por qué me estaban convocando, pero dijeron que era urgente, así que corrí por el pasillo aún vacío hacia la sala de profesores después de tocar y entrar a la sala de profesores. Dije mi clase y nombre y miré a mi alrededor justo cuando finalizaba del día. Chim sonó la sala de profesores justo después de terminar las clases. Estaba escasamente poblada de profesores. Parecía que el subdirector era quien me había llamado. Rara vez hablaba con él, así que con una tensión nerviosa me acerqué y el subdirector comenzó solemnemente para hablar. Acabamos de recibir una llamada de la policía. Tus padres han tenido un accidente de tránsito. La noticia repentina no tuvo sentido para mí. Me dijeron que me apresurara al hospital y me entregaron una nota con el nombre del hospital, el número de teléfono y la emergencia contacto. La escuela había llamado un taxi para mí. Sin entender completamente la situación me aseguraron subir al taxi. Tan pronto como entré le mostré la nota al conductor y el taxi se dirigió al hospital. Al ver a mis padres me dijeron que habían tenido un accidente, pero no había señales de la persona que debió haberlos golpeado. Por supuesto, no, era una carrera oculta. Mientras esperaba solo en el vestíbulo vacío, finalmente apareció mi abuelo. Era mi abuelo paterno que vivía en el pueblo vecino. Había estado viviendo solo desde que mi abuela falleció hace unos años y cuando el día se hizo noche también llegaron mis abuelos maternos y mi tío, pero ver a este grupo juntos me inquietó. La última vez que los vi a todos juntos fue en el funeral de mi abuela. Finalmente el día pasó sin que yo pudiera ver a mis padres. Llamaron a mis abuelos primero. Un poco después una enfermera me llevó a otro lugar. Tomamos el ascensor y la enfermera presionó el botón del nivel más bajo del sótano que tenía. Tuve la misma experiencia cuando murió mi abuela, aunque fue en otro hospital. El ascensor se detuvo y mientras seguía a la enfermera, luché para mí mismo, tal como sospechaba, en esa habitación que no sería exactamente Cali yacían dos figuras cubiertas con telas sobre sus caras, pero todavía no podía creer que esos dos fueran mi mamá y mi papá. Después de todo, aún no había visto sus caras. El silencio fue roto por una enfermera que luego les quitó la tela de la cara. Allí estaban mi mamá y mi papá. ¿Quién causó el accidente y se escapó? Si hubieran llamado a una ambulancia de inmediato, tal vez mis padres podrían haberse salvado. ¿Fue esto algún tipo de broma cruel? Tal vez solo están dormidos y podrían despertarse en cualquier momento. Una parte de mí pensó esto mientras otra parte estaba extrañamente tranquila pensando que mi cerebro aún no se había puesto al día y tal vez con el tiempo la realidad se asimilaría, pero el tiempo no espera a nadie y pronto el velorio, el funeral y la cremación terminaron después de unos días sin mis padres. Mi tiempo en movimiento en los trámites posteriores, sin apenas tiempo para despedirme de mis amigos y los días pasaban volando. Luego empezó la vida con mi abuelo, pero él vivía de una modesta pensión. Tal vez si hubiera sido funcionario público él habría tenido una pensión decente, pero era solo un trabajador asalariado jubilado que vivía con una pensión de medidor. Escuelas. En mi antigua escuela no me había unido a ningún club, lo cual había estado bien, pero aquí parecía que se esperaba que cada estudiante se uniera a uno. Afortunadamente cada uno entendía que mi situación me permitía ser una excepción. Siendo el chico nuevo, mi asiento estaba en la parte de atrás del salón de clases. Los otros estudiantes ya habían formado sus propios grupos. ¿Podría integrarme a esta nueva comunidad? ¿Sabían de mi situación? ¿Qué diría si me preguntaran sobre mi casa? Mi ansiedad no atendía en casa, también me siguió a la escuela. Sin el coraje para hablar me senté solo hasta que un chico de mi clase se me acercó después de presentarse como Henry. Me bombardeó con preguntas cuando me preguntó sobre los clubes y honestamente le dije que no me uniría a ninguno. Parecía realmente molesto y siguió presionando. ¿Por qué? No, le expliqué que en mi antigua escuela los clubes eran obligatorios y que por circunstancias familiares tampoco me uniría aquí, pero las reglas son reglas, me respondió bruscamente. No tenía ganas de compartir toda la historia de mi vida en ese mismo momento y no lo hice. Rápidamente agarré su camisa en respuesta. Los compañeros de clase intervinieron para separarnos y la conmoción hizo que nuestro maestro corriera, pero Henry todavía no se calmó alzando la voz. Solo estás viviendo una vida en la piscina con su abuelo, ¿verdad? Por eso no puedes unirte a un club. El maestro de homeroom gritando basta, llevó a Henry a la sala de profesores. Ver que Henry sabía sobre mi situación me hizo creer que tal vez otros también lo sabían. No sabía cómo se enteró Henry. De regreso a la casa donde mi abuelo estaba esperando, inmediatamente me preguntó cómo había ido mi día, cómo iba la escuela. Le dije que era una escuela pésima y sobre el problema con Henry, pero eso no significa que la escuela sea pésima, solo ese compañero de clase dijo que yo esperaba algo de consuelo para el estar de mi lado, pero la respuesta me decepcionó. Después de todo, ¿no era por culpa del abuelo que estaba en este lío? El pensamiento burbujeó dentro de mí. Si hubiera podido vivir por mi cuenta, podría haber continuado en el mismo lugar.
Misma escuela sin ningún cambio, no hubiera necesitado ir a una escuela con un tipo tan desordenado, es porque el abuelo me acogió y terminé en esta pésima escuela. El abuelo no parecía interesado en mis quejas, solo me miraba y sin decir nada, tal vez sintiéndose incómodo, se fue para ir de compras y regresó con verduras e ingredientes de comida china, puso la compra en la cocina y comenzó a patear el arroz, ya estaba acostumbrado. No resolvió la tensión la escuela, mis padres y el futuro, había cosas de las que quería hablar, sobre cosas que necesitaba decir, pero mi abuelo y yo no intercambiamos mensajes de texto ni una sola palabra mientras cenamos en silencio, en lugar de eso, pasaron los días y, de regreso a la escuela, Henry siguió eligiendo conmigo cada vez que tenía la oportunidad. Por el contrario, en casa, mi abuelo y yo apenas hablábamos, excepto sobre las comidas, cuando esto empezaba a parecer la nueva normalidad. Llegué a casa de la escuela y encontré a mi abuelo acostado en la cama. «Tyler, ¿has vuelto?», lo preguntó. Había pasado un tiempo desde que habíamos intercambiado palabras sobre algo más que comida, pero finalmente lo hicimos. Aparentemente se había caído de una escalera mientras podaba los árboles en el jardín, no se golpeó la cabeza ni la espalda, sino que se torció la pierna, lo que me recordó de la escalera y las tijeras que quedaron en el patio. Después de discutirlo decidimos que yo me encargaría de las compras y las tareas del hogar por un tiempo, ya que él no podía. «He escrito todo lo que necesitamos y toma esto», dijo entregándome una nota y un folleto del supermercado. Estaba impreso con grandes letras amarillas que decían «Gran oferta». Parece que tuve que comprar allí hoy. Tomando la billetera que me entregó fui en bicicleta al supermercado designado. Había estado allí varias veces antes de mudarnos, no era particularmente barato en comparación a otro supermercado en el área, pero sus artículos en oferta eran una ganga. Esto me recordó algo que mi mamá solía decir dentro del supermercado. Vi carteles de artículos en oferta por todas partes mientras buscaba los artículos en la lista. Desafortunadamente me encontré con la última persona. Quería ver qué era Henry. Verlo en la escuela era bastante estresante y mucho menos toparme con él después de la escuela, también justo cuando estaba a punto de esconderme. Henry me vio. «Oye, si no es el niño Pooh, supongo que solo puedes comprar en los días de rebajas. ¿Por qué estás tan arruinado?», se burló. «Si esa es tu lógica, entonces todos los que compran aquí hoy están arruinados, incluido tú». Repliqué. Una tos desde lejos interrumpió las palabras de Henry al darme cuenta de que sus comentarios se habían ganado enemigos en la mayoría de los clientes. Intentó cambiar de tema, pero incluso el cambio de tema fue simplemente un insulto más hacia mí para empeorar las cosas. Mencionó a mis padres fallecidos diciendo que incluso si tus padres estuvieran vivos todavía estarías arruinado. Sus palabras me hicieron abalanzarme sobre el enojado. Henry se defendió, pero los empleados de la tienda intervinieron rápidamente. Pude ver a otros compradores señalándonos, así que alguien debió haberlos llamado. Nos separaron rápidamente y la tienda nos advirtió que si había otro disturbio seríamos malos. Todavía estaba furioso, pero sabía que hacer una escena no ayudaría todavía. Terminé de cortar y estaba a punto de comprobar que Henry me estaba esperando. «Llevemos esto afuera», él provocó. Fue cuando di un paso adelante cayendo en la provocación de Henry. «Agárrate». De repente sentí un tirón en mi hombro por detrás. Volteándome sorprendido, vi. Era mi compañera de clase Anna. Ella se destaca en clase por ser hija del presidente de una empresa bastante conocida. Cuando escuché por primera vez que era una empresa. Sí, me sorprendió, pero, sinceramente, no actúa como una princesa en absoluto, ni siquiera durante los descansos. «Este es un mundo que no entenderías, princesa, ¿y con quién crees que estás hablando? ¿Cómo te atreves a hablar así?», ella replicó. Por el tono de Anna, parecía que Henry no podía responderle, tal vez le debía un favor o algo así, pero aparentemente ese no fue el caso. «No es asunto mío», Henry espetó y se abalanzó sobre Anna. Me apresuré a intervenir, pero Anna encontró su camino entre las piernas de Henry con un golpe que ningún hombre pudo ignorar. Henry se dobló de dolor. «La jodí todavía dentro». Shock, y ella simplemente le devolvió la sonrisa y dijo que no hay problema. Me molestó que me arrastraran a un café sin dinero, pero como ella estaba pagando, pedí un té caliente mientras colocaban nuestros pedidos en la mesa. Ambos dejamos escapar un suspiro de alivio y luego Anna comenzó a hablar sobre lo que pasó antes. Comenzó y con una cara sombría me reveló algo increíble. Resulta que el accidente que llevó a la muerte de mis padres fue causado por el tío de Henry, ya que es su tío por parte de su madre. No comparten el mismo apellido, es por eso que tal vez los profesores lo sabían, pero ninguno de los estudiantes lo sabía. Aún así, me pareció extraño que Anna supiera todo esto. «Entonces, ¿cómo sabes todo esto?», le pregunté. «El tío de Henry solía trabajar en nuestra empresa». Ella reveló que fue entonces cuando entendí por qué había reprendido a Henry antes. Con tanta confianza y continué dando más detalles. Aparentemente el tío de Henry era una persona problemática y saludable, e incluso la familia de Henry estaba agobiada por él. Era un adicto al juego que aparecía a menudo en la casa de Henry y esperaba pedir dinero o llamar persistentemente. Y en medio de todo esto,
Él causó el accidente, además, parecía que el automóvil que conducía el tío de Henry en el momento del accidente era un automóvil de la empresa. Había borrado hábilmente cualquier abolladura y mancha de sangre como si nada hubiera pasado y no había dicho nada a la empresa después del incidente. Tal vez en un esfuerzo por compensar la multa, su molestia se intensificó al observar las acciones de Henry. No puedo evitar pensar que hay una racha de escoria en el ADN de la familia, no es que el propio Henry sea el culpable, así que es difícil reprochárselo, por eso honestamente, te debía una disculpa, Tyler. Lo siento, no tienes que disculparte. Anna, tu papá y su compañía también son víctimas. Mientras hablábamos, me di cuenta de que había pasado mucho tiempo desde que salí de compras, incluso si volví. Ahora la cena sería muy tarde, iba a comprar algo de comida para llevar como una opción de desperdicio. Cuando Anna se ofreció a comprar la cena para los dos parecía una disculpa por retrasarme. Cuando llegué a casa mi abuelo parecía preocupado y me preguntó si había pasado algo. Quería saber todo, incluida la comida para llevar que llevaba. Le expliqué todo lo que había pasado en el supermercado, lo que me dijo Inna y cómo incluso pagó el pedido para que estés en la misma clase que Anna. Mi abuelo comentó que no parecía sorprendido. Según la historia que le conté de Anna, lo único que pareció llamar su atención fue que Anna y yo éramos compañeros de clase. Mencionó que el abuelo de Anna era su amigo de la infancia. La empresa que ahora dirige su padre fue iniciada originalmente por su abuelo. Había una cosa. Mi abuelo no sabía que Henry estaba relacionado con el delincuente, pero había escuchado todo lo demás de la policía e incluso había ido a arreglar los asuntos con el abuelo de Anna. Mi abuelo fue el accidente que cobró la vida de su hijo y su hija. Cuñado del abuelo de Anna, fue un accidente que manchó de barro la cara de la empresa y se llevó a la familia de un amigo. La empresa ya estaba preparada para brindar apoyo total para la próxima demanda, incluidos recursos financieros y de manpower. Mientras yo estaba en la escuela, mi abuelo había estado haciendo todo lo que pudo por mis padres y por mí sin saber que mi abuelo había estado tomando tales acciones. Tenía INF bastante decepcionado al reflexionar sobre la discusión que tuvimos el otro día. Le pedí disculpas a mi abuelo, pero él lo descartó y me dijo que no me preocupara por asuntos de adultos. Y concentrarme en mis estudios. Sin embargo, también quería ayudar, así que decidí que era hora de expresar mis sentimientos honestos. No puedo avanzar emocional ni físicamente hasta que se resuelva la demanda y todavía hay mucha incertidumbre en nuestras vidas con la escuela y todo. Le confesé que lo siento, si tuviéramos aunque fuera una fracción del ingreso de la familia Anis, no tendrías que sentir ninguna inseguridad financiera sobre el futuro. Mi abuelo se disculpó por no poder brindarme una vida mejor. Tener dinero no le daría a papá y mamá la vida ni los habría salvado, además vivir con el abuelo también es muy divertido. Sabes, ante mis palabras, mi abuelo levantó la vista brevemente antes de volver a mirar hacia abajo después de escuchar a Anna y enterarse de las acciones encubiertas que mi abuelo había tomado. Cuando terminé de hablar, mi abuelo no levantó la cara y se dirigió al baño con su pierna herida, dijo que tenía sueño porque él me había esperado despierto y quería lavarse la cara para despertarse, pero escondido en el sonido del agua. Corriendo, de vez en cuando escuché el sonido de sollozos. Cuando noté esto, sin darme cuenta comencé a llorar fiel a lo que mi abuelo me había dicho. Las pruebas son lentas. El juicio por el accidente que ocurrió en mi primer año de escuela no comenzó hasta el final de mi tercer año. Gracias a su cooperación pudimos conseguir una indemnización considerable tanto en el caso civil como en el penal en el caso tenso. Las conversaciones con mi abuelo habían aumentado después de que me gradué de la escuela secundaria y estaba en mi segundo año de secundaria. Estaba contemplando mi camino futuro considerando el cuidado de mi abuelo. Un trabajo cercano parecía sensato, sin embargo, luché, él se enojaría si se lo dijera, así que seguí. Tranquilo, pero mi maestro de aula debe haberle informado a mi abuelo sin mi conocimiento ahora que el juicio terminó. Deberías poder seguir adelante. No hubo problemas financieros con respecto a ir a universidad porque mi abuelo había ahorrado el dinero de la compensación. Comenzó a hacer las tareas del hogar nuevamente para que yo pudiera concentrarme en mis estudios. Esto significaba que no podía decir que quería encontrar un trabajo cerca de casa para ayudar a mi abuelo con el tratamiento que había causado su lesión. Había sido completamente reducido para eliminar cualquier peligro. Esta misma minuciosidad probablemente me había ayudado durante los preparativos del juicio con una planificación tan cuidadosa como si dijera que podía arreglármelas por mi cuenta. Decidí ir a la universidad porque mi abuelo deseaba que ingresara a la universidad y comenzara a vivir. Yo solo solía volver a visitar a mi abuelo, pero había un tema que le interesaba más que mi bienestar, si había conseguido novia o no. La traeré cuando tenga una. Dije para que no lo hagas. Mis clases. Mi abuelo falleció repentinamente con la ayuda de familiares por parte de mi madre. Fue enterrado en la misma tumba que mis padres. Me entristeció, pero esta vez no escaparía de la realidad. Decidí reconocer plenamente la muerte de mí
abuelo y vivir mi vida con sencillez mientras visitaba la tumba en el aniversario mensual de su muerte. Me encontré con una por casualidad. Ha pasado un tiempo, ella dijo sorprendida por su repentino saludo. Acepté ponerme al día como ella sugirió, tal como esa vez antes de que termináramos en el mismo café que habíamos visitado juntos, ya que no había hablado con ella desde que me gradué de la escuela secundaria. Esta podría ser la primera vez desde entonces que rememoramos viejos recuerdos. Compartimos actualizaciones sobre la vida universitaria, y en general, tuvimos una conversación animada. Luego Anna me sorprendió con una sorpresa inesperada. Sugerencia: oye, deberías venir a visitar mi casa en algún momento, mi abuelo quería hablar contigo. Ella dijo que Anna y su abuelo habían venido al funeral de mi abuelo, pero había sido demasiado agitado para hablar mucho, entonces le dije que la visitaría si tuviera la oportunidad, y luego me sorprendió aún más ofreciéndome: ¿por qué no entras a internet nuestra empresa? Su empresa era de hecho una empresa importante y como lugar para una pasantía era impecable. Acepté su invitación e intercambiamos información de contacto. Procesé la pasantía para mi universidad y pude participar con éxito durante la pasantía. De hecho, su abuelo, el presidente, me llamó, lo cual fue un poco estresante, pero logré tener una pequeña conversación con él. Él compartió historias de su infancia con mi abuelo y luego él me pidió que le contara cómo eran mi abuelo y mi padre cuando vivíamos juntos en sus últimos días mientras ambos nos mirábamos un poco. Le compartí todo sobre mi abuelo y lo recordamos la próxima vez, comamos juntos con Anna. También dijo el presidente, y con eso salí de su oficina. Desde entonces me convertí en estudiante de último año en la universidad y recibí una oferta de trabajo anticipada que era de la empresa del abuelo de Anna. La propia Anna había decidido trabajar en una empresa diferente diciendo que no quería. Confío en la influencia de su familia. La verdad es que ella tenía otras cosas que quería hacer. Estaba en el cementerio para darme una actualización en la tumba, parada frente a la tumba. Siento que mi padre, mi madre y mi abuelo están todos allí para saludarme. Papá, mamá, abuelo, me apoyé en Anna hasta el final, pero pronto me convertiré en un adulto trabajador. Gracias por criarme hasta aquí. Tal vez debería haber dicho estas cosas mientras aún estaban vivos, pero si lo hubiera hecho, mi abuelo probablemente habría dicho que no hay necesidad de eso. Ese es el tipo de persona que era.